Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 357. Preludio a la muerte. La atmósfera se volvió extraña. No era que no hubiera manera de alterar tus propios recuerdos, era solo que incluso las técnicas de oclumancia más sofisticadas solo se realizan fácilmente cuando se alteran recuerdos de muchos días antes, mientras que si solo había sucedido hace poco tiempo o menos de 3 días, no había forma de que los recuerdos fueran alterados sin dejar muchos rastros que se pueden encontrar, incluso si eres un maestro oclumancia. Especialmente porque este era el recuerdo que Jon había sacado de sí mismo frente a todos a su alrededor y a plena vista de todos. El rostro de Mateu permaneció tan tranquilo como siempre mientras respiraba profundamente y caminaba hacia el lado de Jon, sosteniendo un frasco de vidrio transparente en su mano. Dámelo, habrá alguien del equipo de jueces especializado en esto que verificará el recuerdo, y si encontramos algún indicio de algo que vaya en contra de las reglas, nos aseguraremos de darles a ti y a Dumbledore una explicación. Jon miró a Dumbledore, quien también lo miró y asintió suavemente. Entonces Jon se encogió de hombros y deslizó el recuerdo en el frasco que Mateu sostenía. Bueno, espero que puedas dar cuenta de esto después de que hayas hecho algunos descubrimientos. Así que ese fue el final del incidente sobre los dragones enloqueciendo en el bosque prohibido por ahora. Mateu ciertamente no iba a comenzar a examinar el recuerdo de inmediato frente a todas estas personas aquí, algunas cosas simplemente tenían que mantenerse fuera del camino de estos reporteros para ser justos. Y en ese momento, todas las miradas se volvieron a dirigir al desorientado Emil, que todavía estaba al borde de la línea plateada, y Mateu preguntó una vez más. Entonces, ¿va a continuar con la primera prueba del torneo? Señor Lestrange. Emil miró un tanto impotente a su subdirector, pero Gomesante ni siquiera se molestó en mirarlo, en cambio, su rostro estaba sombrío y miró hacia abajo, pensando en algo. Finalmente, el niño no pudo resistir más la presión y, con la cabeza gacha, tomó la bolsa de tela que contenía las snitches doradas en su mano y salió de la línea plateada en el borde del bosque prohibido. En el momento en que salió, hubo innumerables luces intermitentes que capturaron la escena, que también representaba el final de la primera tarea del torneo de los 3 magos. Los 3 jueces de la Confederación no perdieron el tiempo, se acercaron a Jon, Diane y Emil, les quitaron las bolsas y comenzaron a comprobar los resultados del torneo delante de todos. Todo terminó sin sorpresas, ya que Jon fue, naturalmente, el que consiguió el mayor botín, habiendo recuperado un total de 216 snitches doradas. De hecho, si no fuera por esos dragones que lo perseguían, habría tenido más, pero incluso si hubiera tomado más, no habría añadido otro medio punto a su puntuación, habría sido lo mismo de todos modos. El botín de Emil tampoco estuvo nada mal, pues encontró un total de 148 snitches doradas. Debió de contar con ayuda desconocida en el bosque prohibido. De lo contrario, no habría podido lograrlo con su propia fuerza, que era similar a la de Diane. No hace falta decir que Diane había ido directamente hacia el borde del bosque prohibido después de encontrarse con Jon, había atrapado 86 cuando lo conoció y, naturalmente, solo tenía 86 ahora al final de la primera tarea del torneo. Según los resultados, Jon recibió 70 puntos por ser primero, y contando sus 30 puntos por terminar segundo en el ranking de tiempo, ahora está en primer lugar con un total de 100 puntos. Diane quedó tercera en el marcador con tan solo 30 puntos, pero en el último minuto, Jon la empujó y le permitió acabar primera y obtener 40 puntos en la clasificación de tiempo, situándose en segundo lugar con un total de 70 puntos. Emil, por su parte, fue segundo con 50 puntos y terminó tercero en el ranking de tiempo y obtuvo 20 puntos, terminando el torneo con un total de 70 puntos, lo que lo empató con Diane en el segundo lugar. No estuvo mal, pero ciertamente no era el resultado que Emil esperaba, y lo peor que podía haber hecho era empatar con Jon en el primer puesto, como había pensado al principio.
En lo más bajo de la clasificación estaba, por supuesto, Draco, que había sido eliminado al comienzo del torneo, y aunque estaba fuera al principio, todavía tenía 20 puntos garantizados y ahora terminó en el último lugar. Pero no fue algo malo para él después de lo que sucedió en el Bosque Prohibido, y no había tenido la intención de obtener buenos resultados en esta tarea del torneo de los tres magos desde el principio. Justo cuando Mateu finalmente estaba anunciando los resultados de la primera tarea, el cielo de repente se iluminó con una miserable luz verde. La luz se reflejó en los rostros de todos mientras las casi 10 maldiciones, que representan la muerte, se disparaban directamente a un dragón gigante en el cielo. Barty Jr. se estaba volviendo loco de ira. Su brazo obviamente había sido quemado por el aliento del dragón y un olor a quemado todavía salía de allí. Los dragones nunca habían sido una criatura aterradora para los magos, y para los magos que habían sido parte del mundo mágico durante miles de años, ya no había casi criaturas mágicas en el mundo a las que pudieran temer, así como los muggles de la sociedad normal habían llegado a la cima de la cadena alimentaria. Pero todo esto se basaba en el hecho de que los magos habían mantenido efectivamente a estas especies en cautiverio en nombre de la protección de los dragones, y tenían hordas de cazadores de dragones profesionales para cazarlos y matarlos o capturarlos incluso cuando tenían una población controlada de dragones en la naturaleza. Pero en este momento solo había unos 30 magos adultos en el castillo de Hogwarts, y 17 o 18 dragones estaban atacando el castillo, por lo que, en promedio, 2 de ellos estaban luchando para lidiar con uno, y ninguno de ellos había tenido ningún entrenamiento especial en la lucha contra dragones, por lo que las situaciones solo iban a volverse más difíciles. Alecto yacía en el suelo, gimiendo como un cerdo sacrificado y atado. Su cuerpo estaba destrozado y harapiento, con quemaduras por todas partes, y ella misma aún no se había recuperado de la maldición Cruciatus de Barty Jr. Y se vio obligada a tumbarse en el suelo y rodar. Sin embargo, Barty Jr. todavía no le permitió abandonar ese peligroso lugar, con una simple razón. Quien saliera de la torre debería morir. Realmente estaba practicando lo que decía, solo 3 minutos antes un profesor que enseñaba una clase de vuelo de primer año en la casa mestiza se había estremecido y había tratado de escapar por la torre de astronomía. Barty Jr. respondió con un rayo de maldición asesina sin decirle una palabra. Fue aterrador y en cierto modo justificable que tal locura le hubiera sobrevenido. Cualquiera que tenga lealtad absoluta de Voldemort está básicamente loco, y si no estuviera loco, entonces no sería Barty Crouch Jr. Pero incluso si estaban desesperados, tuvieron poco éxito contra estos dragones, y no había forma de causarles mucho daño efectivo. Incluso si algunos de los profesores de la casa Sangre Pura y Aurores podían usar una maldición asesina, pero el poder de la maldición asesina que lanzaban solo podía lidiar con humanos, en el caso de los dragones, solo podían hacer que sus narices sangraran o se volvieran más locos. Barty Jr. sabía que esto no podía continuar así, había enviado a alguien específicamente para buscar ayuda de Voldemort al principio cuando se enteró del motín de los dragones, pero el castillo en sí era muy problemático y Voldemort tendría muchos problemas para llegar aquí, especialmente entre el comienzo del año escolar y el final del semestre cuando los estudiantes se quedaban en el castillo. Ahora bien, no sabía si podría sobrevivir hasta la llegada de Voldemort, pero sin duda habría bajas en la torre de astronomía. Por muy frenético que estuviera y por despiadadas que fueran sus palabras, la poca cordura que le quedaba también le decía que los profesores del castillo de Hogwarts no podían morir todos en esta batalla inútil para defender el castillo. Si llegara a eso, sin mencionar la reputación de la comunidad mágica británica y del propio Voldemort, todo su poder quedaría devastado. Barty Jr. apretó los dientes con tanta fuerza que ni siquiera pudo sentir el dolor en su brazo izquierdo quemado, y su rugido, que estaba teñido de cierta ronquera, se extendió por toda la torre de astronomía. Aquellos que puedan usar una maldición asesina, apúntenla al Iron Belly ucraniano que está justo encima. Su intención era organizar la fuerza de defensa existente, al menos para hacer la situación menos difícil, y la que había sido más activa y había golpeado más fuerte a su grupo desde el principio hasta ahora era la Iron Belly ucraniana. Los profesores de la torre de astronomía lo escucharon, la maldición asesina no es algo que cualquiera pueda dominar, no se trata solo de tener esa intención asesina en el corazón, también hay un umbral para el poder mágico y el nivel de voluntad.
Solo había alrededor de 8 o 9 personas presentes que podían usar la maldición asesina, y todos levantaron sus varitas juntos al oír la voz de Barty Jr. Avada Kedavra. El encantamiento de la maldición asesina resonó desde la torre de astronomía, y las casi 10 espantosas maldiciones verdes incluso superaron la luz roja dorada del aliento del dragón, iluminando el cielo nocturno y disparándose directamente al Iron Belly ucraniano. La amenaza de muerte estimuló el cerebro del dragón, pero era el más grande de todos los dragones, y a tan corta distancia no podía evitarse. Entonces, ninguna de las maldiciones asesinas falló el objetivo, y todas alcanzaron su mundialmente famoso Iron Belly. En el siguiente instante, las alas del Iron Belly ucraniano dejaron de extenderse, la luz de la vida se desvaneció de sus ojos inyectados en sangre y su enorme cuerpo se desplomó al suelo. El momento de la maldición fue muy inteligente, justo cuando el dragón estaba volando lejos del castillo, de lo contrario, incluso si hubiera muerto, el impacto de su caída habría sido suficiente para aplastar a todos en la torre. Después de que el cuerpo del dragón cayera al suelo, toda el área abarcada por la escuela Hogwarts tembló violentamente por un momento. Los estudiantes escondidos en el castillo no sabían qué había sucedido, pero un ruido tan horrible los hizo gritar, e incluso la superficie del normalmente silencioso y espejado lago negro saltó con innumerables salpicaduras y ondas. Barty Jr. respiró pesadamente, su rostro mostraba algo de alivio, no importaba, ahora al menos tenían los medios para matar a esos dragones. Pero la relajación en su rostro no duró más que unos segundos cuando al momento siguiente un temblor aún más violento hizo que todo el castillo comenzara a temblar. La magnitud de este temblor fue tan grande que incluso dio a muchas personas la ilusión de que el castillo estaba a punto de derrumbarse. La muerte de un Iron Belly ucraniano hizo que los dragones que aún estaban vivos se volvieran aún más frenéticos. Se lanzaron colectivamente contra el centro de la superficie del castillo, tanto que la magia que protegía al castillo mismo se volvió inestable como si pudiera romperse en cualquier momento. Y había otro Iron Belly ucraniano en el cielo que, después de ver la muerte de su pariente, dejó escapar un rugido furioso y la llama ardiente del dragón cubrió así toda la torre astronómica. El calor envolvió instantáneamente a todos, quienes acababan de usar una maldición asesina colectiva y no tuvieron tiempo de reaccionar para unirse nuevamente para resistir con un contrahechizo general. La desesperación se apoderó del corazón de Barty Jr. Y simplemente no pudo comprender cómo las cosas pudieron haber llegado a ese punto. ¿No era esta su estratagema contra esa pequeña sangre sucia? ¿Por qué la amarga fruta había terminado sobre sus cabezas? Justo cuando ya estaba planeando cerrar los ojos y esperar la muerte, la sensación de ardor desapareció de repente. Barty Jr. abrió los ojos desconcertado y entonces vio al hombre a quien consideraba un pilar espiritual de pie en el centro de la torre de astronomía. Estaba vestido con una modesta túnica verde oscuro, la brisa nocturna levantaba el dobladillo de su túnica y lo hacía lucir distintivo en comparación con todo lo demás que lo rodeaba. El rostro del hombre no se veía bien. Miró a los dragones que extendían sus alas en el cielo y levantó ligeramente la varita que tenía en la mano. Nadie escuchó el encantamiento, pero al instante siguiente, un brillo verde iluminó el rostro de todos. El Iron Belly ucraniano que estaba disparando un chorro de chispas en su garganta, preparándose para su próximo aliento de dragón, tenía su cuerpo completamente rígido. Se necesitaron casi 10 hombres del grupo de Barty Jr. para matar a un dragón, pero con un hechizo silencioso y sin un solo conjuro. Uno murió. Ninguno de los profesores vivos de Hogwarts mostró incredulidad en sus rostros, simplemente miraron al hombre con infinita adoración y respeto. Él simplemente parecía omnipotente. Después de matar al dragón panza de hierro, Voldemort movió su varita y el cuerpo del dragón, que estaba posicionado directamente sobre la torre de astronomía, cayó al otro lado como si hubiera sido golpeado por un mazo. Giró la cabeza con una mirada fría y miró a todos los presentes a su alrededor, luego, sin decirle una palabra, se convirtió en una niebla negra y voló hacia el cielo. En poco menos de un minuto, la bandada de dragones que había rodeado el castillo de Hogwarts caía del cielo como gotas de lluvia. El azote de los dragones, ante el cual más de 30 magos de élite no podían hacer nada, ni siquiera era un problema frente a él, y el aplastamiento de la jerarquía mágica que le había permitido lanzar lo que era el equivalente a una dictadura sobre la comunidad mágica británica también significaba que casi no tenía rivales en el mundo.
Y después de resolver los problemas que el castillo había enfrentado, Voldemort no regresó a la torre de astronomía, ni fue a ver a Dumbledore, no hizo contacto con ninguno de ellos, y simplemente se dirigió al séptimo piso del castillo de Hogwarts, completamente solo, sin un sonido y todavía en su forma de niebla negra. Se paró frente a la pared en blanco y pronto una puerta de madera apareció abruptamente, voló hacia adentro, abrió la puerta abatible, atravesó el pasaje secreto y finalmente llegó al interior de la cámara secreta de Slytherin. Al entrar en la cámara, todo su rostro estaba inexpresivo cuando finalmente abrió la puerta de piedra con las 2 serpientes talladas en ella y se dirigió a la habitación que albergaba una estatua del propio Slytherin, así como una habitación llena de runas mágicas. Capítulo 358. Significado profundo. Estaba tranquilo dentro de la cámara de Slytherin. El enano encadenado seguía desplomado en silencio frente a la estatua, como si estuviera muerto. No había ninguna expresión en el rostro de Voldemort mientras entraba lentamente en la cámara. El suelo estaba iluminado con las runas antiguas, las densas líneas parpadeaban como si celebraran la llegada de su señor. Acercándose a la estatua, miró al enano mortalmente silencioso y agitó la varita en su mano. Sin que se recitara ningún conjuro, ni pareciera que se estuviera lanzando magia alguna, los glifos escritos a su alrededor convergieron con un estallido repentino, impactando al enano, cuyo cuerpo había comenzado a volverse ilusorio, junto con las 5 cadenas. Voldemort levantó uno de sus pies, las costosas botas de cuero pisotearon el cuerpo del enano, y al momento siguiente el enano de cara redonda y mandíbula grande se hizo añicos, y las antiguas runas a su alrededor brillaron aún más. El espíritu de los muertos. Con esas palabras, Voldemort se giró y caminó hacia la salida de la cámara, como si no hubiera notado que alguien más había estado en esa cámara algún tiempo antes. La puerta de la cámara se cerró herméticamente de nuevo, y las antiguas runas brillantes volvieron gradualmente a su apariencia apagada original, y toda la cámara se oscureció y se volvió incomparablemente silenciosa. El silencio duró un buen rato, y en plena noche se oyó un repentino clic en la oscuridad, y la boca de la estatua de Salazar Slytherin se abrió de repente. Una niña pequeña, vestida con una capa de invisibilidad y sosteniendo un fénix en sus brazos, salió arrastrándose de ella. Su rostro estaba visiblemente pálido por el miedo que sentía, pero en lugar de apresurarse a irse inmediatamente, sacó un grueso rollo de pergamino de la pequeña bolsa que había traído consigo, lo extendió en el suelo y luego, siguiendo la tenue luz de su encantamiento de encendido de varita, copió las antiguas runas en el suelo poco a poco en el papel. La presencia de Voldemort fue vista por muchos. En el borde del bosque prohibido, Jon había presenciado el estallido de niebla negra que rodeaba el castillo de Hogwarts, matando a todos y cada uno de esos dragones con un medio simple y claro, pero que hizo saltar los corazones de todos los que lo vieron. Este hombre demostró que realmente poseía una fuerza increíble. En el bosque prohibido, incluso la versión mejorada de la maldición asesina que Jon había usado con todas sus fuerzas fue incapaz de lograr el verdadero efecto en el dragón cola de cuerno húngaro, pero a manos de Voldemort, la maldición asesina fue verdaderamente una genuina maldición imperdonable. Cada vez que se encendía una luz verde, era inevitable que se acabara una vida. Una mirada de éxtasis apareció en el rostro de Von Esante después de ver que todos los azotes de dragones en el castillo habían sido eliminados. Miró a Dumbledore, Jon y los demás con una mirada arrogante en su rostro, como si ya hubiera sacado el torneo de su mente. Sean cuales sean tus planes y trucos, son en vano ante el Señor. ¿Crees que un puñado de dragones puede hacer caer el castillo de Hogwarts? Sigue soñando. Jon lo miró con una expresión sin palabras, este subdirector de Beaux Batons probablemente estaba muerto de miedo por Rosier. ¿De quién fue la conspiración y el plan para todo este incidente del enjambre de dragones? En realidad no era inconsciente de ello, ¿verdad? Apenas unos minutos después de que el estallido de niebla negra disolviera a todos los dragones y luego desaparecieran. De repente, un apuesto mago vestido con una exquisita túnica verde oscura llegó lentamente desde el borde del lago negro hasta el terreno del torneo. Nadie era capaz de discernir ninguna expresión en su rostro. Era tan inescrutable como las nubes oscuras en el cielo, cambiando de tormenta de viento y sol en un abrir y cerrar de ojos. Señor. Mateu hizo una leve reverencia y se dirigió al hombre que estaba provocando disturbios en Europa.
Incluso ahora, pocas personas sabían el nombre completo de Voldemort, e incluso si lo sabían, solo había un puñado que se atrevía a dirigirse a él directamente por su nombre o su apellido. En ocasiones formales, se le suele llamar señor, con el prefijo el Grande añadido por aquellos que son más fanáticos de él. Mi señor. Están haciendo trampa. Esa pequeña sangre sucia hizo trampa y venció a Emil. Debes hacer justicia, tú iniciaste este torneo, así que debemos asegurarnos de que sea justo. Bonesante gritó y abrazó los muslos de Voldemort, acusando entre lágrimas a Jon de cometer sus crímenes. De repente la atmósfera se volvió un poco sombría, casi podríamos decir tensa. Solo unos pocos de los reporteros que estaban dispuestos a dar su vida por las noticias permanecieron para hacer su trabajo, encendiendo y apagando sus flashes, y persistiendo en sus esfuerzos por congelar la imagen para obtener de ella las noticias para las siguientes 2 semanas. La mayoría de los reporteros que percibieron que algo andaba mal con la situación no se atrevieron a quedarse ni un momento y se alejaron trotando de los confines de Hogwarts con sus cámaras en la mano. Ya habían tenido suficiente por hoy, quedarse más tiempo podría llevar a noticias más importantes, pero eso solo era posible si tenían sus vidas para llevárselas con ellos. Jon miró al hombre con calma y Voldemort lo miró con calma también. Realmente has superado mis expectativas, sorprendiéndome una y otra vez, Jon Green. Sus palabras no tenían ningún rastro de malicia, como si realmente estuviera expresando su elogio hacia Jon. Nadie podía oír mucho enojo salir de su boca como si no le importara en absoluto lo que había sucedido en el castillo de Hogwarts esta noche. Jon miró a Voldemort a los ojos, tratando de ver en sus ojos lo que este Voldemort completamente diferente estaba pensando en ese momento. Sin embargo, no había manera de que los ojos de una persona expresaran el corazón de una persona en detalle, y lo máximo que Jon podía decir era que realmente no estaba actuando bajo algún disfraz, y no estaba muy preocupado por no suicidarse otra vez y en su lugar tener el castillo de Hogwarts atacado. Entonces, ¿qué era exactamente lo que buscaba? ¿No había tenido intención de asesinarlo al disponer estos dragones? Parecía tan despreocupado como si todavía tuviera el control de toda la escena cuando apareció. Bonesante todavía estaba abrazado al regazo de Voldemort, mientras que su señor ni siquiera lo había mirado desde el principio. Así que ya terminó la primera prueba del torneo. ¿Cuál fue el resultado? Mateo respondió su pregunta. Jon Green obtuvo 100 puntos, Diane Rosier y Emile Lestrange obtuvieron 70 puntos cada uno. Después de escuchar sus palabras, Voldemort de repente pateó a Bonesante lejos de su pierna. Dado que el panel de jueces ya acordó una puntuación, lo que significa que reconocen la puntuación actual, invité a los jueces de la Confederación, lo que significa que confío en sus habilidades. Es tu turno de hablar de injusticia aquí. Bonesante estaba lleno de agresividad. Pero incluso dijeron que hicimos trampa, mi señor. Afirmaron que éramos nosotros los que estábamos detrás de todo este alboroto de dragones. La cara de Voldemort estaba plana. ¿Entonces lo planeamos? Por supuesto que no. La voz de Bonesante nunca había sido tan fuerte. Entonces, ¿por qué te preocupas? Nosotros mismos sabemos que no somos culpables, así que lo investiguen. Y supongo que, como el señor Graves puede garantizar la imparcialidad del torneo, no permitirá que ninguna de las partes sea objeto de semejante difamación, ¿verdad? Frente a la mirada de Voldemort, Mateo asumió visiblemente mucha presión mientras tragaba. Para eso vine aquí, señor. Muy bien. La mirada de Voldemort se volvió hacia Emil, quien inclinaba la cabeza, sin atreverse a mirarlo, con la vergüenza estampada en su rostro. Nunca espero que los jóvenes siempre tengan éxito en todo lo que hacen, pero seguramente tú tampoco me decepcionarás todo el tiempo, ¿verdad? No hubo ninguna reprimenda dura, más bien una palabra de aliento que le permitió a Emil calmarse y mirar a Voldemort con una mirada de pasión y determinación, una mirada de reverencia como si no dudara si Voldemort le hubiera ordenado morir en el acto. No más, señor, no volveré a defraudarlo. Jon observó todo esto en silencio, desde el intercambio de Cedric con él en el bosque prohibido y desde escenas como esta ahora, podía fácilmente decir que Voldemort era en realidad más respetable entre los magos más jóvenes. Ahora que hemos terminado la primera prueba, volvamos a descansar lo antes posible. Tengo muchas ganas de que llegue la siguiente prueba y espero que me traiga escenas aún más emocionantes que las de esta noche.
Era como si no pensara que el hecho de que el castillo hubiera sido atacado por dragones fuera algo que debería traerle una gran desgracia como director, pero justo cuando estaba a punto de irse de inmediato, una voz suave sonó de repente. ¿Planeas volver al Ministerio de Magia? Ridley. De repente, toda la escena se volvió increíblemente silenciosa y todos contuvieron la respiración al oír el nombre de la familia, lo que no era exactamente una rareza en el mundo mágico, pero en ese momento le resultó extraño a la gran mayoría de las personas. Solo había una persona en esa zona que se atrevió a dirigirse a Voldemort de esa manera. Dumbledore miró a Voldemort, cuyo paso se detuvo de repente a sus pies. La sonrisa en su rostro no se desvaneció ni un ápice. Después de todo lo que pasó en la escuela, y aún así tienes que fingir ser tan casual e indiferente, ¿de verdad no vas a quedarte en el castillo por la noche y apaciguar las emociones de tus hombres y los estudiantes? Ninguno de los presentes, excepto Jon, entendió exactamente lo que Dumbledore quería decir con esas palabras que eran más bien una sugerencia. Todos sabían que claramente había un conflicto irreconciliable entre los dos hombres, pero no oyeron ningún atisbo de fuego en las palabras. Sin embargo, Voldemort, que siempre había permanecido tranquilo, se giró en ese momento y miró a Dumbledore con una inconfundible mirada sombría en su rostro. No me culpes por no avisarte, anciano. Ya que hiciste un pacto de sangre, será mejor que cumplas las reglas del torneo y termines con esto de una vez. Si quieres hacer cualquier otro pequeño movimiento, ten cuidado con las consecuencias. Su repentino arrebato desconcertó a todos los demás, pero todos pudieron ver que las palabras de Dumbledore claramente habían tocado algún tipo de escala en la mente de Voldemort. Pero su amenaza no cambió mucho la expresión de Dumbledore, permaneció tan tranquilo como siempre. Siempre y cuando, por supuesto, se garantice que el torneo en sí también sea adecuado. Todo eso de hacer un pacto de sangre está ciertamente garantizado. Es solo el resultado, no el torneo en sí, lo que está limitado por el pacto de sangre, como tú y yo sabemos. Entonces, si lo sabías, ¿por qué no me rechazaste entonces? Porque las cosas no siempre salen como uno piensa que deberían hacerlo, ¿no? Dumbledore parpadeó. El rostro de Voldemort se volvió cada vez más frío. Entonces sigamos adelante. Con esto, se alejó caminando hacia el castillo sin mirar atrás. Al verlo irse, Bonesante y Emil tampoco tuvieron intención de quedarse y lo siguieron, abandonando también el límite del bosque prohibido. Al final, solo quedaron allí Dumbledore, su grupo y los 3 jueces de la Confederación. Matthew miró a Dumbledore, todavía sosteniendo el frasco con los recuerdos dibujados por Jon. Investigaré lo que pasó en el torneo, Albus, pero deberías entender que en situaciones como esta no se determinará nada definitivo. Para Dumbledore y Jon estaba claro que, incluso si la evidencia fuera concluyente, el incidente tendría poco impacto en la situación. A menos que Voldemort fuera derrotado definitivamente y perdiera la fuerza para luchar contra ellos, incluso si hubiera más evidencia, mientras el otro lado mordiera la bala no habría nada más que seguir. Puedo comprender tu dificultad, y hasta ahora lo has hecho bastante bien, después de todo, solo eres un extraño. Dijo Dumbledore en voz baja, luego se dio la vuelta con Jon y Rosier, ya que ellos también estaban listos para irse de allí. Duerme temprano por la noche, tendrás las manos ocupadas con los preparativos para la segunda tarea después. En el camino de regreso, Jon pudo sentir claramente que Dumbledore era rápido de pies, como si hubiera algo urgente. ¿Qué pasa, profesor? El rostro de Dumbledore estaba sombrío. Tenemos que volver lo antes posible para ver si Hermione ha regresado. De vuelta en el castillo, el rostro de Voldemort seguía tan sombrío como al final de su conversación con Dumbledore. A su regreso, Snape lo saludó con paso rápido, rodeado de una serie de profesores, aunque muchos de ellos todavía tenían heridas, mientras estas personas aún pudieran respirar y moverse, no se atreverían a estar acostados en una cama de enfermos cuando su señor llegara al castillo. ¿Cómo se están manejando las cosas? Ya tenemos a todos los estudiantes instalados, Crouch lleva a los hombres a examinar los cadáveres de los dragones y Amicus está determinando los daños en el castillo, pero no parece que haya muchos daños hasta ahora. ¿Qué pasa con el personal? 2 muertos, un auror empalado accidentalmente por los colmillos de un dragón peruano diente de víbora, y la casa mestiza Pierre fue asesinada por Crouch por cobardía. Toma a todos estos hombres y ponte a trabajar, y averigua la razón por la que estos dragones de repente han apuntado al castillo por mí lo antes posible. Quiero tu informe en mi escritorio mañana a esta hora.
Lo entiendo, mi señor. Con una expresión seria, Snape se llevó a los que lo rodeaban, dejando a Voldemort parado solo en el vestíbulo de entrada del castillo, todavía pensando en la última conversación que Dumbledore tuvo con él. Sintió que el astuto anciano tenía la intención de decir más que eso. El hecho de que Dumbledore lo hubiera llamado en el momento en que estaba a punto de irse era en sí mismo motivo de reflexión. De repente, Voldemort entrecerró los ojos mientras su cuerpo se convertía en una niebla negra y volaba hacia el 7º piso del castillo. Capítulo 359. Para volar el castillo. Hermione nunca cerró el mapa del merodeador. Mientras garabateaba las runas antiguas en el suelo, mantuvo el mapa extendido a su lado, comprobando los nombres en él cada 2 segundos. El nombre de Voldemort estaba allí, aunque bajo el nombre de Tom Riddle. Dumbledore le había informado del verdadero nombre de Voldemort cuando le dio el mapa del merodeador y lo había probado para asegurarse de que ni siquiera el propio Voldemort sería capaz de evitar y detectar la magia en el mapa. Le advirtió a Hermione que tan pronto como el nombre de Voldemort apareciera dentro de los confines del mapa del merodeador, cualquiera que fuera su tarea, debía abandonar el castillo a la primera oportunidad y no dudar en lo más mínimo. Hermione escuchó la advertencia de Dumbledore, ella sabía que si se infiltraba en el castillo y hacía algo, y era expuesto con las manos en la masa, las consecuencias no solo serían para su seguridad personal, sino que también traerían grandes problemas al actual horizonte de brujas, al carro de Hogwarts, a Dumbledore y al mismo Ron. Tan pronto como vio aparecer el nombre Tom Riddle en la torre de astronomía, planeó que Fawkes la sacara de la cámara de Slytherin. Pero esta cámara, tal vez debido a las runas antiguas en el suelo, estaba encantada con un tipo de encantamiento antiaparición diferente al del castillo. No había diferencia de fuerza entre los dos, pero la estructura de la magia era muy distinta, lo que requirió que Fawkes rehiciera el redescifrado, algo que ninguno de los dos había anticipado después de entrar a la cámara. Por lo tanto, como Voldemort había liquidado el azote del dragón y Hermione observaba a través del mapa del merodeador mientras volaba hacia la sala de los menesteres con un objetivo claro, ella interrumpió decisivamente los preparativos de Fawkes para la aparición. Definitivamente no hubo suficiente tiempo. Hermione tendría que bajar por su cuenta, por lo que le había llevado al menos media hora llegar desde la entrada de la Cámara de los Secretos y entrar en esta cámara, pero esto no fue un problema para Voldemort, quien dominaba una magia extremadamente profunda que le permitía cruzar esta distancia en poco menos de 3 minutos, incluso si no tenía forma de aparecer dentro del castillo, fue capaz de cruzar esta distancia en forma de una niebla negra. Desesperada, Hermione solo pudo tomar a Fawkes y decidió esconderse. Casi no había lugar donde esconderse en esta cámara, y aunque llevaba una capa de invisibilidad, contra un mago con sentidos e intuición agudos, una capa de invisibilidad no significaba necesariamente que estaría a salvo. Y la propia Hermione no sabía si era su miedo a Voldemort o algo más, pero sentía que incluso con la capa no podía esconderse de los ojos del Señor Oscuro. Afortunadamente, el retrato del creador de la Cámara de los Secretos estaba colgado en la pared de la oficina del director de Dumbledore. Después de confirmar que Hermione había sido elegida para esta tarea, Salazar le dio a Hermione todos los diseños de esta cámara secreta que había creado, así como algunas palabras secretas para activarla, sin falta. Entonces Hermione se escondió en la boca de la estatua de Slytherin, que anteriormente era donde se había escondido el basilisco que Ron había matado en la oficina del director. Voldemort también debía saber sobre este lugar, de lo contrario, no habría podido encontrar al basilisco escondido aquí y pedirle que custodiara la oficina del director, por lo que Hermione en realidad estaba haciendo una apuesta, y ahora solo podía apostar a que Voldemort no lo comprobaría con tanto cuidado, porque era el momento en que el torneo iba a terminar, y tenía que ahorrar su energía para lidiar con Dumbledore después de su buen viaje de regreso al castillo. Como pensaba, Voldemort no examinó la cámara en detalle y se dirigió inmediatamente al borde del bosque prohibido después de aplastar al enano ilusorio. Luego, Hermione observó sus movimientos en el mapa del merodeador y se arrastró fuera de la boca de la estatua, mientras Fawkes continuaba con sus preparativos para la aparición, ella usó el tiempo para escribir tantas runas antiguas en el suelo como le fue posible. Hermione había leído algunos libros sobre runas antiguas después de clase, pero su conocimiento de ellos era más bien superficial. No conocía ninguno de ellos, y mucho menos entendía lo que significaban, así que tuvo que escribirlos y llevárselos a Dumbledore para estudiarlos.
Pero antes de que hubiera terminado de escribir una décima parte de las runas en el suelo, de repente vio el nombre Tom Riddle en el mapa, regresando al castillo de Hogwarts. De inmediato, recogió todas sus pertenencias, y Fawkes, de pie sobre su hombro, brilló con una luz roja dorada que seguía intensificándose. Date prisa. Tenemos que darnos prisa, Fawkes. Podría volver en cualquier momento. Como si cumpliera los malos presentimientos de Hermione, el nombre que representaba a Voldemort en el mapa del merodeador comenzó a moverse abruptamente y a gran velocidad desde su posición en el vestíbulo de entrada hacia el 7º piso. Presa del pánico, Hermione se cubrió a sí misma y a Fawkes con la capa de invisibilidad mientras recitaba palabras secretas en Parcel a la estatua de Slytherin una vez más y luego se movió rápidamente para subir. Ella sabía que ningún lugar sería necesariamente seguro para que ella se quedara, y era obvio que Voldemort era mucho más agresivo esta vez en comparación con la última vez. Debió haber descubierto algo, de lo contrario, no habría venido hacia la habitación de la sala de los menesteres por segunda vez con un objetivo tan claro. La boca de la estatua de Slytherin se cerró nuevamente, y solo el cuerpo de Fawkes brilló dorado y rojo dentro del ambiente oscuro y claustrofóbico. Hermione era mucho más madura y tranquila que sus compañeros normales, pero su cuerpo todavía temblaba involuntariamente en ese momento. Sus brazos acunaban a un Fawkes brillante, sus ojos fijos en el nombre que se movía rápidamente. Vamos Fawkes, puedes hacerlo, vamos, no podemos defraudar a Ron y al profesor. Su voz también temblaba, pero no había nada que pudiera hacer para ayudar a Fawkes en ese momento, solo ver cómo el nombre que representaba la oscuridad y la muerte se acercaba cada vez más a ella. Tan cerca que había atravesado el pasillo de la cámara y volado sobre el tortuoso y sinuoso camino hacia las dos puertas de piedra talladas con serpientes. El cuerpo de Hermione se enfrió rápidamente por el frío que no podía reprimir ni siquiera con el calor perfecto que Fawkes en sus brazos le estaba dando. Silbido, abierto. Mientras la puerta de piedra se deslizaba lentamente hacia los lados, Fawkes de repente picoteó el dorso de la mano de Hermione con su pico puntiagudo, y entonces la luz de su cuerpo envolvió a Hermione. La luz cegadora penetró la boca cerrada del Slytherin y luego desapareció abruptamente, un espectáculo que Voldemort, que entró al segundo siguiente, no vio. Había vuelto a entrar en la silenciosa y claustrofóbica cámara llena de runas antiguas. Todo estaba como cuando lo había dejado hacía 20 minutos, las relucientes runas antiguas saludaban a su señor con alegría, excepto que los grilletes, que habían perdido su propósito y habían caído al suelo, en algún momento habían levitado de nuevo a la existencia, sosteniendo vagamente a algún ser ilusorio en su agarre. Los ojos de Voldemort estaban llenos de frialdad mientras no se detenía esta vez y caminó directamente hacia la estatua de Slytherin. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts. La boca de la estatua se abrió para revelar un pasaje circular. Mirando desde afuera hacia adentro, estaba oscuro y no parecía haber ninguna señal de una persona oculta, pero Voldemort no se detuvo a mitad de camino mientras continuaba volando hacia el pasaje como una niebla negra. El pasaje era profundo y conectaba con las tuberías de alcantarillado de todo el castillo de Hogwarts, lo que permitió al basilisco sobrevivir en su interior durante miles de años cazando ratas y otras pequeñas criaturas. Con gran velocidad, Voldemort buscó por toda la zona a los ratones que seguían la tubería. Sin embargo, no encontró nada. Luego regresó a la cámara de Slytherin y miró la estatua que representaba a sus antepasados y frunció el ceño. ¿Por qué te molestas en ayudarlos? Sin importar mis objetivos, la gloria de los sangre pura está en mis manos. ¿No era eso lo que aspirabas cuando fundaste esta escuela? Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo? Su voz resonó en la cámara cerrada, pero no había nadie que le respondiera. Voldemort inclinó la cabeza mientras miraba el rostro pálido, parecido al de un mono, y la frialdad que fluía de su mirada era como si estuviera mirando a un enemigo. No importa si ustedes no quieren dármelo, lo tomaré yo mismo. Dumbledore y Ron regresaron a la oficina del director en el vagón, y Ron inmediatamente fue a buscar a alguien para preguntarle si Hermione había regresado. La expresión de su rostro se volvió insoportablemente grave cuando recibió una respuesta negativa. Hermione y yo hicimos una promesa. Tan pronto como el nombre de Riddle apareciera dentro del alcance del mapa del merodeador, hiciera lo que hiciera, Fawkes tendría que traerla de vuelta inmediatamente. Ron frunció el ceño. Hermione no será tan descuidada, si prometió algo lo haría, y ahora no ha regresado solo puede ser porque está en problemas.
Miró a Dumbledore, sus ojos estaban serios. Tenemos que ayudarla. Claro que tenemos que ayudarla. Dumbledore no dudó en responder a la exigencia de Ron, empuñando su varita. Ningún estudiante debe quedarse atrás. Esa fue una promesa que les hice a todos cuando se matricularon, y sigue siendo la misma. Ron no estaba ni la mitad de sorprendido por la respuesta de Dumbledore, sabía muy bien que el anciano era de hecho un idealista, solo que había momentos en que la realidad lo obligaba a aceptarlo. Pero también tenemos que anticipar la reacción del Señor Oscuro con antelación, y si ya ha capturado a Hermione, entonces ¿qué vamos a hacer? El rostro de Dumbledore estaba tranquilo mientras se ponía nuevamente su túnica. Él se toma este castillo muy en serio, de hecho yo también lo tenía en alta estima. Ron no respondió por un momento. ¿Entonces? Los dragones no son capaces de destruir ese castillo, pero incluso siendo un viejo aburrido, soy un poco más versátil que ellos, ¿verdad? Dijo Dumbledore con una sonrisa. A Ridley no le importan sus subordinados ni sus estudiantes, pero sin duda le importa este castillo, y aunque no he descubierto por qué le importa tanto, eso no nos impide usarlo como palanca. Ron miró a Dumbledore desconcertado. Pero, ¿ya no le importa ese castillo, profesor? Claro que me importa, Ron dijo Dumbledore en voz baja. He vivido y enseñado aquí durante más de 50 años. Me llamaban el mejor director de Hogwarts de todos los tiempos, y aunque ese nombre se ha convertido en una broma, sigo amando ese lugar. No es solo un colegio, es la historia de toda la comunidad mágica británica. Pero lo que hace de Hogwarts un Hogwarts no se basa solo en un castillo. El castillo en sí fue construido para enseñar y educar a la gente. Pero si ya no tiene los medios para llevar a cabo esa misión e incluso se ha convertido en una herramienta para oprimir a los estudiantes, incluso si fuera destruido, no creo que los 4 grandes magos que lo crearon dijeran nada al respecto, ¿verdad? Salazar. En la pared, el retrato de Slytherin extendía sus manos. No sé de los demás, pero a mí ciertamente no me importa. Decidimos construir la escuela hace 1000 años para ayudar a salvaguardar a los magos, en lugar de establecer la escuela para lastimarlos. Ron se quedó congelado ante el comentario y Dumbledore le dijo como si estuviera bromeando. ¿Escuchaste eso? He recibido la aprobación del dueño original de este castillo. Con esto, se abrochó la túnica y condujo a Ron a la puerta de la oficina. Vamos a recuperar a Hermione. Ron se frotó la nariz para aliviar el dolor algo inexplicable mientras seguía el ejemplo de Dumbledore y sonrió de repente. Sí, ese castillo puede llamarse de cualquier manera menos Hogwarts. Hogwarts es claramente este vagón nuestro. Ja, me gusta cómo suena eso. Justo cuando estaban a punto de salir de la oficina del director, un resplandor rojo dorado se iluminó de repente detrás de ellos. Los pasos de Ron y Dumbledore se detuvieron al mismo tiempo, y se giraron para ver que el estallido de luz había delineado las líneas de un fénix y una niña pequeña. Al ver esto, los nervios ya tensos de Ron finalmente se relajaron, y dejó escapar un largo suspiro de alivio, mientras Dumbledore todavía tenía esa suave sonrisa en su rostro, pero Ron también podía ver el alivio en sus ojos. No importaba que, mientras Hermione estuviera a salvo, eso importaba más que cualquier otra cosa. Le dijo a Ron en tono de broma. Hemos hecho toda la preparación mental para nada. Ron se dio una ligera bofetada en ambos lados de la cara. De hecho, ya estoy pensando en cómo voy a dejar que el Señor Oscuro se salga de la lengua cuando derribes el castillo, profesor. Está bien, puedes guardar las palabras que pienses por ahora, definitivamente podrás usarlas más tarde. ¿No deberías estar sermoneándome sobre no decir malas palabras? ¿Cómo puedo enseñar a mis alumnos lo que yo no puedo hacer? Justo cuando estaban hablando, Hermione apareció en la oficina del director, y miró a Dumbledore y Ron, quienes parecían estar preparándose para salir de la oficina, con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿A dónde van los dos? Ron y Dumbledore se miraron y luego él se encogió de hombros. Voy a volar el castillo de Hogwarts si apareces unos segundos más tarde. Fin del capítulo 359.